¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén, es un privilegio para mí, amén, estar aquí nuevamente en el centro pentecostal con cada uno de ustedes, amén, alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, estar con nuestro obispo presidente, amén, que esta pasada Asamblea Nacional recibió el 93% del voto. A Dios sea toda la honra y gloria. Aleluya. Quiero hacer más comentarios, pero tengo muchos textos que quiero leer. Así que se los voy a decir, usted lo va a buscar y yo sigo hablando. Amén. Aleluya. Aleluya. Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer versículo 3 hasta el 5. Luego vamos a ir a Éxodo, el capítulo 4. Amén. Ok. Génesis 3:3 y luego Éxodo 4:2. Amén. Números, el capítulo 21, verso 5 al 9. Y Juan, el capítulo 3, verso 14. Voy a hablar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí para que trabajen. Gloria al Señor. Multimedia. Gloria al Señor. Amén, pero me da un gozo y una alegría, no solo porque el obispo presidente es mi padre, mi pastor, sino más que nada yo siento que es el varón que Dios ha colocado para este tiempo que está pasando la República. Gloria al Señor. Han habido muchos que han querido socavar su autoridad, amén. Pero es que la autoridad que Dios pone es de Dios y solo Dios. Amén. Amén. Y puede ser que hasta ciertos hombres sean más preparados o más inteligentes. Eso no es lo que Dios busca. Dios busca respaldar la autoridad que Él ha puesto. Gloria al Señor. Y yo sé que tienen un buen pastor. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bueno, me siento muy bien, voltea a su conado y dígale, el abuelito se siente muy bien. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero aprovechar en esta preciosa hora de dar una enseñanza, aleluya, y para saborear bien la enseñanza necesito leer muchos textos. Amén. Ya está, Señor. Amén. Ok, aleluya. ¿Ya los tiene? Ok. Génesis, el capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego Éxodo, el capítulo 4 y su versículo 2. Amén. Éxodo, el capítulo 4 y su versículo 2. Amén. Dice así: y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Números, el capítulo 21, y vamos a leer versículo 5 hasta el versículo 9. Números, el capítulo 21, versículo 5 hasta el 9, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hablaron contra Moisés, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella y dirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna persona, una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y luego Juan, el capítulo 3 y su versículo 14 al 16, Juan el capítulo 3, versículo 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, todos digan de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito Rey y Padre, en esta preciosa hora queremos que tu palabra, oh Dios, encuentre tierra buena, Señor, y tu palabra germine y crezca, oh Dios, en cada corazón. Amén. Y que abra nuestros ojos en esta hora, Señor, para ver nuestra condición. Amén. Como estamos ante usted, Señor, y de esa manera, oh Dios, crecer. Que tu palabra sea nuestro espejo en esta preciosa hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Voltea a su conlado, vele bien los dientes y dígale: qué bueno de tener el güerito en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta preciosa hora. Yo sé que leí muchos textos, pero es necesario para tener la base de lo que quiero llegar. Amén. Y sí vamos a llegar a algún lugar. Amén. Aleluya. Voltea a su conlado y díganle: abróchese sus cinturones, que vamos de viaje. Aleluya. El presente estudio quiero tratar bajo el tema sobre la autoridad de Dios, la autoridad en el reino de Dios y el aprendizaje de la obediencia. Y quiero intitular esta enseñanza sobre el encuentro con la autoridad y el aprendizaje de la obediencia. Y para poder abordar este estudio, lo quiero ver de tres diferentes maneras, y más que nada vamos a estar estudiando la serpiente. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y vamos a ver la serpiente en tres diferentes áreas: la serpiente y la autoridad directa, la serpiente y la autoridad delegada, y la serpiente y la vara. Aleluya. Iniciando en el libro de Génesis. Es importante porque el libro de Génesis es el libro de orígenes, es el fundamento que establece ciertos patrones para el resto de la Biblia. Una de las cosas que uno rápidamente aprende cuando comienza a estudiar la Escritura es la ley hermenéutica de primer mención. Cuando algo se menciona por primera vez en la Biblia, ese mismo significado para ese versículo se mantiene como el verdadero en el resto de la palabra de Dios. Aleluya. Y es por esa razón que el libro de Génesis es de suma importancia, porque en él tenemos una serie de primer mención. El libro de Génesis nos da el fundamento, por así decirlo,
sobre el cual está edificada toda la infraestructura de la Biblia. Así que cuando vemos un tema en el libro de Génesis, es importante que tomamos nota de ello, porque aquí en particular, aleluya, la interpretación que le damos a algo se mantiene el resto de la Biblia, aleluya. Y en este lugar en particular encontramos la serpiente, y es primera vez que la serpiente es mencionada. Y vemos que la serpiente se menciona por primera vez, y cuando lo hace en relación con una rebelión y una desobediencia a la autoridad directa de Dios. Dígame o no dígame. Es cierto de todos modos, aleluya. Vemos que Eva fue confrontada por la serpiente, y la serpiente pone en entredicho la autoridad directa de Dios. Dios había dicho que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y encontramos que la serpiente opugna la autoridad directa de Dios. Y quiero decir que los reinos de este mundo, todos operan sobre la base de razonamientos. Amén. Lógica humana. ¿Me están siguiendo? Sin embargo, en el reino de Dios opera sobre la base de autoridad y obediencia. Dígame o no dígame, es cierto todo. Y este es el verdadero contraste entre los dos reinos. Antes de la caída hubiese sido perfectamente correcto operar sobre la base de razonamiento, porque el razonamiento estaba sujeto a Dios. Dios era la única fuente de razonamiento. Pero cuando el hombre participó del árbol de la ciencia del bien y el mal, encontró un razonamiento y una lógica aparte de Dios. Y puede hacer que tu lógica muchas veces te dice una cosa, pero Dios no le importa tu lógica. Él lo que quiere es tu obediencia. Cuando dice gloria a Dios. Entonces la pregunta que debemos de hacernos cuando estamos hablando sobre el tema de la autoridad de Dios, aleluya, porque cómo usted contesta esta pregunta, controla o regulariza, aleluya, su comprensión de la Biblia y hasta determina su destino como hijo de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Exige nuestro razonamiento, nuestra obediencia. Exige Dios sacrificios. Exige Dios nuestro servicio, nuestro ministerio. ¿O será que Dios exige más de sus hijos? Que sean obedientes a la palabra de Dios y que sean obedientes a la autoridad de Dios. Yo les digo, Dios más quiere la obediencia que el sacrificio. Puedes venir aquí y danzar como un loco, pero si eres desobediente al pastor y la autoridad que Dios ha colocado, de nada te sirve danzar, te vas a ir igual al infierno. Ya no les gusta. Amén. La Biblia nos dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Aleluya. Ejemplo de esto encontramos en Mateo el capítulo 7, versículo 21 al 23. Aleluya. Donde habían muchos que habían profetizado en el nombre de Jesús, habían echado fuera demonios en el nombre de Jesús, habían hecho grandes hazañas. Pero cuando llegaron al Señor, el Señor le dijo: yo no os conozco. Ellos dijeron: ¿cómo puedes decir que no conocemos? Aleluya. Ellos buscaron por medio de la razón justificar su desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Porque eran hacedores de maldad. Ya no hay tantos amén. Esto nos destaca un poderoso principio. Puedes llegar a ser grandemente usado en milagros, echar fuera demonios, profetizar tremendos mensajes, predicar en la convención nacional hasta internacional y la internacional. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Pero tener un gran ministerio no quiere decir que estás bien con Dios. Dios requiere obediencia de sus hijos. Cuando dice gloria a Dios, la carne, todos digan la carne. Vea a su colado y dígale la carne. La carne siempre busca justificar su desobediencia mediante razonamiento. Todo comienza con: es que yo pienso, es que a mí me parece, es que mi opinión es. Amén. Cuando el predicador predica: sin santidad nadie verá a Dios, uno dice: bueno, es que yo pienso que eso ya todo es que a Dios no le importa tu opinión. Él es soberano. Él no le importa lo que piensas. Él no le importa cómo razonas. Aleluya. Él lo que quiere es tu obediencia. Cuando dicen gloria a Dios, están siguiendo en esta hora. Es la serpiente y autoridad directa. Amén. Todos están, amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la serpiente y la autoridad delegada. Porque hay en la Biblia autoridad directa y hay autoridad delegada. Ajá. Muchos no le cuestan obedecer, aleluya, la autoridad directa. Si un torbellino bajara del cielo y le habla: haz esto, suba al Everest. Amén. Eso no es fácil, eso es fácil. ¿Están siguiendo? Porque aún así, amén, cuando Dios te habla directamente, puedes sacar gloria. La carne puede sacar gloria, porque puedes decir: no, a Dios a mí me habla directo. Ajá. El problema existe sujetarse a la autoridad delegada. Ya no me van a querer invitar aquí. Cuando dicen gloria a Dios. Y hemos visto la serpiente y la autoridad directa, pero a través de la escritura podemos ver que la serpiente también opugna la autoridad delegada. Amén. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Noé y Cam. Amén. Después del diluvio, Noé era el líder que Dios había delegado. La autoridad delegada en la tierra no era Noé un hombre perfecto. Dígame o no dígame. Él abrió la tierra, plantó una viña. Amén. Cortó las uvas, hizo vino y se emborrachó. Ese era un pecado premeditado. Lo había pensado por muchos meses, de que me voy a emborrachar
siguiendo en esta hora? Amén. No tenía el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Así que no vaya a decir, oh, dale, ahorita voy a hacer. Cuando dicen gloria a Dios. Y Cam, la escritura, la Biblia nos dice que Cam vino y bueno, no sé qué estaba haciendo Noé, pues estaba en su tienda, encuerado. Aleluya, gloria al Señor. No sé si estaba bailando en cha-cha-cha, en merengue, o estaba cantando por tu maldito amor. Estaba bien servido, encuerado, y la Biblia no nos dice, no nos da muchos detalles, pero Cam entró y deshonró a su padre. Cuando dicen gloria a Dios, no sabemos exactamente lo que hizo. Obviamente hizo algo más allá de lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos dice en Génesis 9:24, cuando supo Noé lo que le había hecho su hijo más joven. Amén. Pero Cam vio una debilidad, una falta, una imperfección en su padre, y él fracasó en deslindar la investidura de autoridad con el hombre. Y aunque Noé era imperfecto, aunque él tenía faltas, todavía era la autoridad delegada de Dios. Y porque él era imperfecto, fracasó. Pero Cam, aleluya, deshonró la autoridad de Dios. Fracasó en reconocer la realidad que los hombres a quien Dios ha puesto y ha colocado como delegados de autoridad no son perfectos, tienen fallas como todo ser humano, pero aún así se debe de respetar la investidura que por Dios ha sido colocado, y si no lo respeta va a caer bajo el juicio del Rey de Reyes. Porque dice gloria a Dios. Y habiendo encontrado una deficiencia en el hombre, él lo tomó como pretexto para justificar su desobediencia y deshonrarlo. Fracasó en que debía haber considerado no el hombre, sino la investidura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y aquellos que entienden el reino de Dios, amén, aquellos que tienen una comprensión del reino de Dios, siempre, aleluya, no ve los defectos del hombre, de la autoridad que lleva. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así que Cam, amén, lo hace, se pone a criticar, comienza a exhibir la insuficiencia del hombre, y eso es lo que la carne le gusta. Siempre le gusta exhibir las debilidades de aquellos quienes ocupan posiciones de autoridad. Cuando dicen gloria a Dios. Y es así como la carne justifica su rebelión en el proceso del razonamiento, revelando las debilidades de los hombres. Aleluya. Pero es autoridad delegada por Dios. Y encontramos que Cam llegó a ser, por burlarse de la autoridad de Dios, llegó a ser el primer esclavo por causa del juicio de Dios. La siguiente en esta, Dios lo buscó, le dijo: serás un esclavo y todos tus hijos. Déjame decirle, nadie se escapará de la autoridad de Dios. No importa qué preparación tengas, quién es tu papá, quién es tu abuelo, quién es tu mamá, aleluya, dónde estudiaste, cuántas licenciaturas traes, aleluya, cuántos bienes has acumulado. Nadie puede escaparse de la autoridad de Dios, ni los reyes de la tierra, ni los maestros, ni los predicadores, ni el
pone nervioso. Dice, gloria a Dios. Número 2, todos digan número 2. Tenemos el ejemplo de Aarón y sus hijos Nadab y Abiú en Números el capítulo 3. Nadab y Abiú ministraban junto con su padre y observaban lo que él hacía, y ellos llegaron a pensar, yo puedo hacer eso. Amén. Que se quite el viejito, yo puedo. Dígame, no dígame. ¿Ustedes creen que eso nada más pasa? No sé dónde. Amén. Es que hay que ser más modernos. Hay que, este viejito ya hay que quitarlo. Amén. Acabo. Yo predico igual como él. Yo predico. Yo puedo hacer hasta mejor. Amén. Me están siguiendo en esta hora. No se dieron cuenta que su poder estaba vinculado con aquel quien Dios había establecido como su autoridad delegada. Y cuando faltaron el respeto a la autoridad delegada, se salieron de una cobertura de protección. Amén. Hicieron las cosas como ellos querían, a mi manera. ¿Están siguiendo en esta hora? No, yo no me sujeto al distrito. Yo no me sujeto. Acabo, la Biblia no habla de organizaciones. Es un ignorante el que dice eso. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios. No, yo solo aquí. Amén. Aleluya. Pero déjame decirte en esta hora, así como Nadab y Abiú, estás ofreciendo fuego extraño y Dios te va a juzgar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El detalle con en nuestro día es que estamos bajo gracia. Todos digan, estamos bajo gracia. Y el juicio de Dios no es tan rápido como en el tiempo de la ley. Y uno puede estar en rebelión por meses, años, y sin darse cuenta. Y el fuego que ofrece puede hacer que la llama parezca igual, los cantos sean iguales, los instrumentos sean iguales, pero es fuego extraño. Y déjame decirte, aleluya, tarde que temprano Dios juzgará a aquel que ofrece fuego extraño. Y cuando Dios juzga, no importa, puedes ayunar hasta que se te caiga el ombligo. Puedes ayunar hasta que el ombligo besa la columna vertebral. Aleluya, cuando Dios juzga, es severo, es seguro y es repentino. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. La Biblia nos dice que habrá un día donde Él revelará los secretos de los corazones de los hombres. Es decir, todo pensamiento que pensaste, todo sentir, todo, Dios lo va a exhibir al mundo entero. Al mundo entero. Amén. Cuando usted abrazó a la suegra y suegra te amo, y adentro estaba diciendo, muérate, mujer. Amén. Dios va a revelar eso y lo va a exhibir a todos. Más vale, aleluya. La Biblia nos dice, hijo mío, de todas las cosas cuidadas, guarda tu corazón. Aleluya. Oh hermano, aleluya. Cada pensamiento, cada intención debe estar en obediencia a la palabra de Dios. Muchos jóvenes predicadores que se salen de la iglesia y quieren hablar de su propia iglesia sin la bendición del pastor. Oh, les va bien un rato. ¿Están siguiendo en esta hora? Y dicen, no, aquí, mira, salte de allá y vente aquí, aquí somos más modernos. Amén. Allá danzan así, aquí danzamos así. Amén. Yo tengo estudio más que y más que
aleluya. Pero así como Nadab y Abiú, tarde que temprano Dios te va a juzgar. Porque ya no me van a querer aquí. Hay muchos que ni siquiera saben los rebeldes que son. Déjame decirle algo que para mí es espantoso. Voltea a su conado y dígale, es espantoso para el güerito. Amén. Esto lo leí una vez y quedé así con la boca abierta. La Biblia nos dice que cuando Miguel y Lucifer estaban contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a traer acusaciones contra el mismo diablo. No me están oyendo. No se atrevió a decir, hey, tú eres un diablo, tú eres un homicidio. ¿Estás siguiendo? Amén. ¿Por qué? Porque un tiempo Lucifer estaba por encima de Miguel. Y lo único que Miguel pudo decir, porque él todavía respetaba autoridad, y él simplemente decía, que Jehová te reprenda, que Jehová te reprenda, que Jehová te reprenda, que Jehová te reprenda. Cuando dice gloria a Dios, luego la Biblia lo dice en 2 Pedro, el capítulo 2, aleluya, que hay hombres que hablan cosas que ni saben lo que hacen, y los ángeles no se atreven a decir tantas cosas. Hermano, tenga cuidado cuando está hablando el pastor aquí, el pastor allá. Aleluya, cuando dice gloria a Dios, estás faltándole respeto a la autoridad delegada de Dios. Esta enseñanza está buena que me dan ganas de recoger una ofrenda. Amén. Y puedo seguir sobre la autoridad delegada. Si quiere estudiar, amén, aleluya, sobre esto, el libro que yo les más recomiendo es, amén, Autoridad Espiritual por Watchman Nee. Amén, aleluya. Si lo tiene allá, no compre, padre, porque se lo van a llevar todos. La autoridad delegada y la autoridad directa es la misma cosa. En Éxodo, el capítulo 7, versículo 17 dice, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Está hablando Jehová. Dice, yo golpearé con la vara que está en mi mano. No me están oyendo. Jehová está hablando. Digo, yo golpearé con la vara que está en mi mano. No estaba en la mano de Jehová, estaba en la mano de Moisés. Porque la autoridad directa y la autoridad delegada es la misma cosa. Y en Éxodo, el capítulo 4, verso 20, nos dice que la vara que cargaba Moisés era la vara de Dios. Porque cuando usted le falta el respeto a la autoridad delegada, se lo está haciendo exactamente a Dios. Si usted escupe al pastor, si el Señor Jesucristo estuviera aquí, también a él lo escupiría. Bueno, voy a seguir. Porque todavía ni he llegado el mensaje. Ya hemos visto la serpiente y autoridad directa, la serpiente y autoridad delegada, y ahora quiero que veamos la serpiente y la vara. La vara es el juicio, es el poder de hacer decisiones en conformidad a la obediencia de Dios. Existe una conexión sorprendente y continua en la Escritura entre la vara y la serpiente.
de lo que yo puedo ver, amén, la vara y la serpiente se reúnen por lo menos 4 veces en la Biblia. 4. Las vamos a repasar rápido. La vara, aleluya, era un palo seco, un bastón, una lanza, medía aproximadamente 1,20 m, 1,80 m. Aleluya, representaba autoridad, regía gobiernos. Amén, reglamento, protocolo, la ley. Aleluya, era el pastor con la vara, el pastor controlaba el rebaño. Cuando dice gloria a Dios. La Biblia nos dice en Salmo 110, verso 2: Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de sus enemigos. ¿Por qué? Porque la vara es el dominio, es el poder. Hablando en términos bíblicos, la vara es el poder de tomar decisión bajo la obediencia de Dios. Ezequiel, el capítulo 20, verso 37 nos dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en vínculos de pacto. Aleluya. Está hablando acerca del pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios es aquel que va a pasar bajo la vara. Tiene que estar sujeto a la autoridad. Usted quiere ser, aleluya, de otro rebaño, váyase, pero si quiere ser del rebaño de Dios, tiene que pasar por debajo de la vara. Cada vez que entraba las ovejas al redil, aleluya, el pastor estaba con la vara y pum, le pegaba en la cabeza y pum, y pum, y pum, y así es en la pum también, aleluya. Cuando dice gloria a Dios, las iba contando: 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Cuando dice gloria a Dios, y había una que otra que no quiero pasar bajo la vara. Amén, aleluya. Cuando dice gloria a Dios, amén. Si quieres ser uno que anda ahí en los montes y haciendo todo lo que quiera, bien pues. Pero si quieres ser parte del rebaño de Dios, tienes que pasar por debajo de él. Porque a su vecino y dígale: pasa debajo de la vara. Aleluya. Tienes que estar debajo de la vara. Gracias a Dios por un pastor que en vez de cuando parte da en la cabeza, y dígale: gloria a Dios, todavía estoy bajo la vara. Cuando dice gloria a Dios, la serpiente representa rebelión. Cuando dicen gloria a Dios, el primer lugar lo encontramos en Éxodo, el capítulo 4, verso 2. Amén. Donde aquí, aleluya, Moisés echó su vara y se convirtió en serpiente. ¿Están siguiendo? Dice cómo es que un símbolo de autoridad puede convertirse en un símbolo de rebelión. Cuando dicen gloria a Dios. Porque cuando el predicador está predicando, en efecto, eso es lo que está haciendo: agarra la autoridad y lo echa. Le dice al pecador: rebélate contra el rey que te tiene aprisionado, el faraón, y salte de ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vente al reino celestial. Gloria a Dios. Así que esta hora, amén, y uno sale, amén, y se rebela contra el principado de este mundo. Pero luego Moisés tenía que ir y agarrarlo otra vez para hacerse vago. El problema con muchos es que no se dejan agarrar y siguen siendo serpientes. Aleluya. Dio a su colado y dijo: dígale, esos están en China, no aquí. Amén. Su vara se convirtió en serpiente. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Sabe la diferencia entre una rebelión y una revolución? Es Dios. No me están oyendo en esta hora. Todos los adivinos también lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Yo he oído unas tontas y absurdas cosas
que eran unas culebras que las habían entrenado a pararse derechitas, y cuando les pescaba de cierta manera, no, eran varas que se hicieron serpientes. No vaya a decir que el diablo no tiene poder pero no es el Todopoderoso. El Todopoderoso está en este lugar. Y porque Él es el Todopoderoso, Él se comió las demás serpientes. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, y déjame decir que aquí está el Rey de Reyes, y Él puede, aleluya, comer todas las rebeliones que hay. Consiguiendo esta hora. Número 2, y hasta ahí voy a llegar. Todos digan, hasta ahí va a llegar. Amén. El problema es cuando usa la vara incorrectamente. Porque Dios le dijo a Moisés, ve y habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y la golpeó. Y hay veces que uno usa la autoridad incorrectamente. Pero quiero que noten, nadie del pueblo dijo, Moisés, la regaste. Fue Dios el que lo corrigió, no la congregación. Ya no me quiero. Y hay unos que, pastor, creo que te estás equivocando. Cuando haces eso, estás usurpando, estás brincando y vas a caer bajo la condenación, vas a caer bajo el juicio de la serpiente. Voy a dejarle. Todos digan, el güerito va a predicar eso la siguiente vez. Amén. Amén. El siguiente lugar se encuentra en Números, el capítulo 21. Amén, aleluya. Y en realidad no estoy seguro si este es el segundo lugar o el tercero. Ahora en nuestra Biblia le aparece ser el segundo lugar. Amén. En la Reina Valera 21, y la otra sería Números, el capítulo 25. En la Biblia del español, en la Reina Valera, no hay problema. El problema es cuando te metes en el hebreo. Y un comentarista muy importante, Rashi, él dice que el capítulo 25 es antes del 21. No sé. Voltea a su colado y diga, el güerito no sabe. Pero cuál es primero y cuál es segundo, no importa. Voy a ir con el 21 primero. Gloria a Dios. Entonces, en esta hora encontramos que el pueblo había murmurado contra Dios, contra Moisés, y cuando murmuraron contra Moisés, estaban murmurando contra Dios. Dios vino y trajo serpientes. Ya saben la historia. Amén. Llegaron, les picaron. ¡Ay, Moisésito, ayúdenos! ¿Están siguiendo? La serpiente de bronce lo levantó. ¿Están siguiendo? Y todos los que miraban a esa serpiente, gloria al Señor, fue sanado. Amén. Pero el capítulo 25, todos digan el capítulo 25, encontramos la historia de Finés. La razón por qué es confuso, que vuelvo a repetir, son los judíos, son los estudiosos judíos que creen que el relato de capítulo 25 es antes del capítulo 21. Más que nada, Rashi dice que el capítulo 25 sucedió antes porque fue para darle ejemplo a Moisés por lo que él hizo en Números 21. Amén. Pero, bueno, aquí encontramos que Balaam le había mostrado a Balac cómo derrotar espiritualmente a Israel. Él, al tentarlos con las moabitas, amén, y provocar que ellos se casaran con ellas. Si ellos se casaran con ellas, él sabía que eventualmente abrazarían la idolatría de ellas. Israel caería bajo el juicio de Dios. Y hermano, hay veces que el diablo lo único que tiene que hacer es nada más que te guste algo.
lo estás haciendo y él se aparta. Y viene el juicio de Dios. Y no dice, ¿por qué el diablo me está haciendo esto? No, es tu propia, porque te has casado espiritualmente con cosas que a Dios no le agradan. Amén. Aleluya. Y hasta voy a llegar ahí. Amén. Y el plan funcionó y Dios juzgó a Israel con una plaga porque ellos se habían dado totalmente al culto de Baal Peor. Y era un culto horrible. Si usted lo quiere estudiar, yo no quiero mencionar en grupo mixto las cosas que hacían. Eran unas cosas horribles. Baal Peor. Amén. Y cada vez que pasaba algo, Dios siempre les recordaba, acuérdense de lo que hicieron en Baal Peor. Amén. Y había una tremenda plaga, gloria al Señor, que entró. Se cree que la tribu de Simeón era la tribu que había liderado, había sido el líder de esta rebelión, porque en Números el capítulo 23, Números el capítulo 1, verso 23, hicieron un censo y Simeón tenía 53,300 hombres. Y un censo después, en Números el capítulo 26, verso 14, Simeón solamente tenía 22,200 hombres. Amén. La Biblia nos dice que ese día 24,000 hombres murieron. Amén. En un solo día. No me están oyendo. Y no nada más murieron, porque en 1 Corintios el capítulo 10 verso 8 Pablo nos dice que fueron 23,000 que cayeron. Entonces hay un problema, gloria al Señor, porque el número nos dice 24,000 y Pablo nos dice 23,000. Aleluya. Lo que se cree aquí es que Moisés ordenó ejecutar a todos los rebeldes. Amén. Y no se sabe si eran 23,000 que fueron ejecutados por Moisés y 1,000 murieron por la plaga o viceversa. Pero ese día 24,000 personas murieron en un campamento de 3 millones de personas por su rebelión. Y en medio de eso, todos digan en medio de eso, entra un hombre llamado Zimri de la casa de Simeón y estaba con una mujer llamada Cosbi. Gloria al Señor. Ella era la hija de Sur, uno de los reyes de Madián. Aleluya. Y algunos eruditos creen que Cosbi la habían planeado para Moisés, porque a Moisés le gustaban las negritas, ¿no? No sé por qué, pero amén, a mí me gustan las güeritas. Me casé con una, pero a Moisés le gustaban las negritas. Así que todas las hermanas negritas digan, por lo menos Moisés me quiere. Y está Cosbi, cuando dice gloria a Dios, llegó hoy Zimri. Amén. La rebelión de este hombre es asombroso. Llega en el campamento con esta mujer Cosbi. Ve a todos los ejecutaron, la plaga. La Biblia nos dice que él entró en la tienda, en el mero tabernáculo. Y ahí, en vista de todos, en el mero tabernáculo, tuvo una relación sexual con Cosbi. Era una rebelión abierta, una rebelión desnuda, una rebelión cadente. ¿Están siguiendo en esta hora? Aleluya. Se cree que según la tradición judía, Zimri era un poderoso guerrero. Inclusive muchos dicen que él era el que Moisés había escogido. Amén. Y que cuando Zimri mostró su rebelión, que él escogió a Josué. Cuando dice gloria a Dios. Amén. Y cuando entra este hombre y a
y a luz y a ojos de todo. Gloria al Señor. Aleluya. Él allí, todo el pueblo quedó asombrado. Aleluya. Gloria al Señor. En efecto, Zimri estaba desafiando, atreviendo la autoridad de Moisés. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hermano, yo no he mostrado una rebelión así. Déjame decirte en esta hora, un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña palabra malintencionada es igual, porque rebelión es rebelión, y Dios juzgará al rebelde. Era una rebelión, aleluya, gloria al Señor, abierta. Amén. Y ahí estaba Zimri, aleluya, fuerte, escarnecedor, robusto. Amén. Y según, aleluya, el Talmud babilónico, y todos digan, ya va a terminar el güerito. Según la versión judía, el Talmud babilónico, esto no está en su Biblia, esto lo encontré en el Talmud babilónico. Encontramos las palabras de Zimri, que Zimri entró con esta mujer, amén, y Zimri gritó: vive si quieres por las leyes que has escrito, pero ¿qué derecho tienes de doblegar otros a que te obedezcan? ¿Seremos tus esclavos, Moisés, en lugar de Faraón? Será un hombre que desafió. Amén. Y así él comenzó a racionar, aleluya, comenzó a verle por la lógica. Yo no soy esclavo de nadie, porque me tengo que sujetar a las leyes de Moisés. Y él, aleluya, justificó mediante su razonamiento su desobediencia y rebelión. Entonces la literatura judía sigue diciendo: y habiéndola despojado de sus velos, la conoció bajo los ojos del profeta y bajo los ojos de Israel, estando en el mero tabernáculo. Así que tenemos Zimri, este hombre robusto, Cosbi, una mujer sensual, una lujuria, representa el liderazgo de Israel. Era un príncipe de la tribu de Simeón. Liderazgo de Israel se encuentra retorciéndose en el suelo, abrazado por la personificación de rebelión. Es una rebelión desnuda, desafiante. Moisés no se mueve. Aarón no se mueve. Aleluya. Los jueces no se mueven. Todo Israel está atónito. Aleluya. Bueno, Dios está de pie en horror que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Algo horrible. De repente, Finés dijo: ya basta. Finés es un nombre egipcio que significa piel oscura. O sea, también él era negrito. Gracias a Dios por los negritos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los Finés era de madre egipcia, no tenía el pedigrí, el antecedente genealógico. Era nieto de Aarón, pero él no alcanzó a ser sacerdote. Se cree que él era un contemporáneo de Zimri. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y él conoció. Amén. Y déjame decirte en esta hora: la rebelión no sucede de la noche a la mañana. Es algo que crece y crece. Algo que Zimri ya lo había pensado, ya lo había analizado.
Y Finés, él dijo ya basta, y la literatura judía sigue diciendo, entonces Finés clamó a Moisés, 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 nuestro maestro, ¿te has olvidado del Torá? ¿Cómo vendrá el castigo de Dios sobre aquellos que no castigan el mal? Aleluya. En otras palabras, la autoridad delegada tiene que tomar una decisión y actuar bajo la obediencia, y tiene que corregir el mal. Aleluya. Entonces, aleluya, la Biblia nos dice que Finés agarró una lanza y entró donde estaba el varón, y ahí estaba, aleluya, Zimri, el campeón, el guerrero, retorciéndose en rebelión en el piso con esta mujer delante de Israel. Y el pueblo aterrorizado, aleluya, el pueblo sintiendo una confrontación que era abrumadora, aleluya. Pero él se acerca y con su lanza la entierra. Los dos. ¿Están siguiendo? Aleluya. Él se acerca y gloria al Señor. ¿Está siguiendo? Estudia el pasaje, el original dice vientre. La palabra hebreo se refiere a la parte inferior del vientre, es decir, los órganos reproductivos. Amén, aleluya. La tradición judía sigue diciendo, y debajo de los ojos de Israel y el profeta, empujando los cuerpos de los dos pecadores con su lanza afilada y brillante, hizo de ellos un solo cuerpo y los puso en alto como estandarte delante de Jehová. Él entró donde estaba y agarró la lanza. Cuando empaló los dos, levantó. Amén. Y estos dos retroceden. Amén, aleluya. Retorciéndose, gritando, sangre por todos lados, lo levantó como un estandarte. Amén, aleluya. La Biblia nos dice que apagó la ira y el juicio de Dios. Porque Finés empaló en su lanza la rebelión. La Biblia nos dice, por haber matado la rebelión, Dios hizo un pacto de paz. Y estaba estudiando esto el otro día, aleluya, y esa palabra paz tiene un Vov, que es una de las letras hebreas, que es el único lugar donde el Vov es quebrado, y bueno, ese es otra cosa. Cuando dice gloria a Dios. Pero ahí en esa lanza puso la rebelión. La Biblia nos dice como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Isaías 53, verso 3 al 8 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Gloria a Dios! Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tú y yo merecemos estar en la punta de esa lanza. Pero fue Dios que tomó tu lugar, aleluya, y Él fue levantado para que tú puedas tener paz. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesucristo. No siento la gloria. ¿A quién me estoy predicando en esta hora? Este altar está abierto. Ven. Aleluya. No siento la gloria.